repasar el concepto de equilibrio, necesario para entender luego cómo se desarrolla la inteligencia. Piaget dice que el equilibrio se da como resultante de la compensación por parte del sujeto en respuesta a las perturbaciones externas. Las estructuras mentales de cada periodo del desarrollo humano tienen una forma característica de equilibrio. Lo que dice Piaget es que estas formas de equilibrio tienden a ser cada vez más estables que las anteriores. Esto significa que hay un desarrollo de los intercambios entre el individuo y el medio que va desde una mayor rigidez hasta una movilidad cada vez más estable. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien. Si pensamos en las formas de comportamiento de los bebés, encontramos que el repertorio de conductas es muy limitado y está determinado por sus necesidades básicas. Sin embargo, sobre ese manejo de reflejos y primeros hábitos, pronto aparecen complejizaciones que a partir de lo conocido le permiten al bebé realizar aplicaciones a situaciones nuevas. Por ejemplo, tenemos que el bebé nace con el reflejo de succión. Todos los bebés tienen esta capacidad. La succión se va haciendo cada vez más generalizada. El bebé succiona primero la teta, después el pulgar, la punta de la sabanita. El bebé se va haciendo cada vez más activo mentalmente. Pronto empieza a coordinar este esquema de succión con el esquema de prensión, para así poder agarrar objetos y llevárselos a la boca. Estas primeras formas de equilibrio contrastan con las formas adultas. Pensemos en una persona que ha completado el desarrollo de sus estructuras intelectuales. Todo lo que puede hacer, dispone de una multiplicidad de operaciones mentales para resolver las situaciones que el contexto le plantea. Entonces, tenemos que el equilibrio es móvil y estable, y es tanto más móvil cuanto más estable sea. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que el equilibrio se da cuando las perturbaciones externas son compensadas por medio de las actividades que el sujeto realiza. Piensa en la actividad como algo no necesariamente observable. Por ejemplo, pensar es una actividad aunque no se vea. Al máximo de equilibrio le corresponde un máximo de actividades del sujeto que compensarán las perturbaciones provenientes del medio, es decir, una mayor actividad mental. Esta dirección desde un equilibrio rígido e inestable hacia formas de equilibrio más móviles y estables es lo que caracteriza el desarrollo humano en sus distintos niveles. Para Piaget, el desarrollo es un progresivo equilibrarse, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Hay un paso perpetuo de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio. Veamos ahora cuáles serían las características inherentes al concepto de equilibrio. Por un lado, estabilidad, que como vimos no significa inmovilidad. Toda transformación no modifica la estructura porque estas transformaciones son compensadas por las acciones inversas. Pensemos en cuando aprendemos un concepto nuevo y necesitamos hacerlo encajar en lo que ya conocemos para poder entenderlo. Ese concepto nuevo equivale a una perturbación proveniente del medio, y nuestra actividad intelectual es la compensación, que nos permite mantener un equilibrio. El ser humano necesita darle un sentido a las cosas que conoce. Entonces, partiendo de lo que ya conocemos, le asignamos un sentido a este concepto nuevo que queremos aprender y mantenemos así una cierta estabilidad en nuestra percepción de las cosas. La segunda característica del equilibrio es la compensación, que como ya dijimos, se da por medio de las acciones del sujeto para equilibrar las perturbaciones provenientes del medio. La tercera característica se refiere a la actividad, dado que cuanto mayor es el equilibrio, mayor debe ser la actividad que despliegue el propio sujeto epistémico. Entonces, tenemos que una estructura estará en equilibrio
siempre y cuando el sujeto sea cada vez más activo para poder compensar las perturbaciones. Primero lo hará a través de la inteligencia práctica, posteriormente en estadios más avanzados del desarrollo, anticipando las perturbaciones por medio del pensamiento lógico. Ahora volviendo al concepto de génesis y de que las estructuras no parten de la nada, ya estamos en condiciones de entender que la actividad inteligente tiene un desarrollo que hunde sus raíces en las estructuras biológicas más elementales y se continúa en las formas últimas y más acabadas de la inteligencia humana. La inteligencia tiene entonces una doble naturaleza, biológica y lógica. Sigamos. Para Piaget, la inteligencia es un proceso de adaptación. Y la adaptación implica un proceso de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Ahora vamos a ver bien qué significa todo esto. La inteligencia se constituye como el instrumento fundamental para regular los intercambios entre el sujeto y el mundo, cumpliendo una función adaptativa por excelencia y constituyéndose de ese modo en la adaptación mental más avanzada. Podríamos decir que, así como el hombre ha ido evolucionando filogenéticamente por medio de adaptaciones cada vez más complejas al medio, también hay una adaptación que se realiza a lo largo de la ontogenia. Esta adaptación se caracteriza entonces por un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio, ¿sí? Que esto sería la asimilación, y las acciones del medio sobre el organismo, o sea, la acomodación. Por lo tanto, la adaptación es un proceso dialéctico. La asimilación se corresponde a las acciones del sujeto sobre el objeto, que al operar sobre él lo modifica, imprimiéndole cierta forma propia, incorporándolo a sus esquemas de conducta. Abro aquí un paréntesis para explicar brevemente el concepto de esquema. La estructura cognitiva de un sujeto cuenta con esquemas de conducta o esquemas de acción. Estos son marcos asimiladores, instrumentos de conocimiento con los que cuenta el sujeto para construir su conocimiento acerca del mundo que lo rodea. Podemos hablar de esquemas sensoriomotrices, como el esquema de succión o de prensión, de esquemas representativos. Los esquemas permiten construir un conocimiento sobre el mundo y este conocimiento que se va asimilando hace a su vez que los esquemas se vayan complejizando. Aclaro acá también que para Piaget el conocimiento se construye, el objeto no es una copia exacta de la cosa. Entonces tenemos que los esquemas de acción son instrumentos asimiladores que le permiten al sujeto actuar sobre el objeto asimilándolo. Al operar sobre el objeto lo modifico imprimiéndole cierta forma propia, lo incorporo a mis esquemas de conducta, ¿sí? Veamos el ejemplo de un bebé de 4 o 5 meses que está con sus juguetes. Los agarra, los chupa, los mira y a través de ese actuar sobre los objetos es que los asimila a sus esquemas de conducta. Desde la perspectiva de un bebé, los objetos son para agarrar o bien para chupar, tirar, etc. Ahora vamos a ver qué es la acomodación. La acomodación se corresponde a la transformación de los esquemas preexistentes del sujeto para adecuarse a las exigencias del medio, ¿sí? Resultando en una modificación de la propia acción. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos que el bebé, en este actuar sobre los objetos que lo rodean, descubrirá que algunos son más grandes, otros más pequeños, y entonces deberá ir adecuando sus movimientos y su percepción para dirigir su acción sobre estos objetos. Para esto se acomodarán sus esquemas a las exigencias del medio. Luego ese bebé realizará otras actividades con los objetos. Empezará a desplazarse hacia ellos, los tirará lejos, los sacudirá,
por lo que el mismo objeto se transforma en algo que ahora puede alejarse, tirarse, moverse, sacudirse. De este modo, la actividad asimiladora va organizando las relaciones. Lo que antes funcionaba como la mano que agarra, la boca que chupa o el ojo que mira, paulatinamente se transforma en una serie de relaciones más complejas que permiten mover, arrojar, desplazar, con objetivos cada vez más diversos. Aclaro por las dudas que cuando hablamos de objeto no nos referimos a un objeto concreto, tangible, sino que nos referimos al objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento no equivale a la realidad. Un piano para un bebé es un objeto para mirar, pero para un chico más grande o un adulto es un instrumento musical, un objeto con el cual se pueden hacer melodías. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando un estudiante comienza a estudiar la teoría de Piaget, conoce el significado vulgar o cotidiano de las palabras equilibrio, adaptación, inteligencia. El estudiante va a ir aprendiendo los conceptos desarrollados por Piaget en tanto los asimila a sus esquemas de pensamiento previos. Pero se encuentra con que Piaget complejiza estos conceptos, los utiliza de un modo particular para desarrollar ideas y conceptos nuevos que el estudiante no conocía hasta el momento. Pensemos esto como una perturbación externa, como algo que se sale de lo conocido. En un esfuerzo por darle sentido a este conocimiento nuevo, los esquemas se acomodarán. Piensen que intentar comprender algo nuevo implica un esfuerzo cognitivo y un actuar importante por parte del sujeto que conoce. A esto nos referimos cuando hablamos de un equilibrio cada vez más móvil y más estable, en la medida en la que se avanza en el desarrollo. Entonces repasemos. La inteligencia es para Piaget adaptación del sujeto al medio que lo rodea, y esta se desarrolla por un proceso de equilibración entre asimilación y acomodación, donde el sujeto asimila el objeto imprimiéndole a esto una forma propia, y a su vez requiere de acomodaciones donde es el objeto el que modifica al sujeto, en tanto se modifican los esquemas con los que la persona cuenta. Bueno, espero que haya quedado claro, y si no es así o tienen alguna duda me pueden dejar las preguntas y las iré respondiendo. Muchas gracias.